Mi padre me dio un boleto de ida en mi graduación. Justo cuando bajé del escenario con mi diploma en mano, con la toga todavía puesta, mi padre se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Felicidades, hijo», dijo mientras me extendía un sobre. Pensé que era dinero, tal vez un regalo de graduación, pero cuando lo abrí, encontré un boleto de avión, solo ida. Para el día siguiente. «Ya es hora de que empieces tu propia vida», añadió mi madre, quien apareció a su lado. «No podemos seguir manteniéndote». Mi hermano menor, Lucas, que tenía apenas 16 años, sonreía desde atrás con esa expresión de suficiencia que siempre había tenido. El silencio a nuestro alrededor se hizo pesado. Algunos compañeros de graduación miraban la escena con incomodidad. Mi novia Carolina, quien sostenía mi mano momentos antes, la soltó con suavidad y dio un paso atrás. Miré el boleto. Destino. Una ciudad a 1200 kilómetros de distancia. Una ciudad donde no conocía a nadie, donde no tenía nada. Mi padre cruzó los brazos. «Hemos hecho suficiente por ti. Tu hermano necesita ese cuarto ahora. Necesita concentrarse en sus estudios». Lucas asintió con esa sonrisa petulante. Siempre había sido el favorito. Siempre. Mi madre evitó mi mirada. «Es lo mejor para todos», murmuró. Carolina se acercó tímidamente. «Mateo, ¿qué?». Pero antes de que pudiera terminar, mi madre la interrumpió. «Tú también deberías pensar en tu futuro, Carolina. No puedes seguir perdiendo el tiempo con alguien que ni siquiera tiene dónde vivir». La humillación quemaba. Todos mis compañeros, sus familias, los profesores, todos estaban presenciando esto. Mi momento de celebración, el día que había trabajado tan duro para alcanzar, se había convertido en mi expulsión pública de la familia. Soy Mateo Herrera, tengo 22 años, y hasta ese momento, mi familia pensaba que era un completo fracaso. Para ellos, yo era el hijo problemático, el que apenas pasaba las materias, el que no tenía ambiciones. Lo que no sabían era que durante los últimos 4 años, mientras supuestamente perdía el tiempo en la universidad, había estado construyendo algo que cambiaría todo. Pero esa revelación tendría que esperar. Porque en ese momento, mientras sostenía ese boleto de ida en mi mano temblorosa, tomé una decisión. No iba a suplicar. No iba a explicar. Simplemente iba a desaparecer de sus vidas, tal como ellos querían. Y cuando volviera a aparecer, sería de una manera que nunca podrían haber imaginado. 4 años antes, cuando entré a la universidad, mi familia ya había decidido que yo era una inversión perdida. Mi hermano Lucas era el genio, el niño prodigio que ganaba todas las competencias de matemáticas y ciencias. Yo era el mediocre, el que sacaba calificaciones suficientes para pasar pero nunca sobresalientes. Lo que nadie sabía era que mis calificaciones promedio no eran por falta de capacidad, sino porque estaba dedicando cada minuto libre a otra cosa completamente diferente. Durante mi primer año de universidad, un compañero de cuarto llamado Andrés me introdujo al mundo de las aplicaciones móviles. Él estaba obsesionado con la programación y pasaba noches enteras escribiendo código. Al principio solo lo observaba con curiosidad, pero pronto me enganchó. Empecé a aprender por mi cuenta, viendo tutoriales en línea hasta las 3 de la mañana, leyendo documentación técnica en lugar de estudiar para mis exámenes de historia o literatura. Mi familia nunca preguntó qué hacía en mi laptop. Asumían que estaba perdiendo el tiempo en redes sociales o jugando videojuegos. Para mi segundo año, Andrés y yo habíamos desarrollado una pequeña aplicación de organización de tareas. No era nada revolucionario, pero funcionaba bien. La subimos a la tienda de aplicaciones sin esperar mucho. Para nuestra sorpresa, en 3 meses teníamos 50,000 descargas. Empezamos a generar un pequeño ingreso por publicidad. No era mucho, tal vez $300 al mes entre los dos, pero era nuestro. Era la primera vez que ganaba dinero por algo que yo había creado. Mi familia nunca se enteró. Cuando mi padre preguntaba sobre mi futuro, yo simplemente encogía los hombros y murmuraba algo vago sobre «todavía pensándolo». Esto lo enfurecía. «Deberías ser como tu hermano», decía siempre. «Lucas ya sabe que quiere ser ingeniero aeroespacial. Ya tiene su camino trazado». Mi madre asentía, mirándome con esa mezcla de decepción y resignación que tanto dolía. Carolina, mi novia desde la preparatoria, intentaba defenderme a veces. «Mateo solo necesita tiempo para encontrar su pasión», decía.
pero incluso ella parecía frustrada por mi aparente falta de ambición. Durante mi tercer año, Andrés y yo decidimos apostar todo. Habíamos desarrollado una idea para una aplicación de gestión financiera personal diseñada específicamente para estudiantes universitarios y jóvenes profesionales. Era simple, intuitiva y resolvía un problema real que nosotros mismos teníamos: cómo manejar presupuestos limitados y deudas estudiantiles. Invertimos todo el dinero que habíamos ganado con nuestra primera aplicación en contratar a un diseñador freelance y en marketing básico. El lanzamiento fue en septiembre de mi tercer año. Para diciembre teníamos 200,000 descargas. Para marzo, 500,000. Los ingresos por suscripciones premium empezaron a llegar. De repente, estábamos ganando $5,000 al mes. Luego 10,000. Luego 20,000. Era surreal. Yo seguía viviendo en el dormitorio estudiantil, comiendo en la cafetería, usando la misma ropa desgastada. Nadie tenía idea de que mi cuenta bancaria estaba creciendo exponencialmente. En casa, las cosas empeoraban. Mi padre había perdido su trabajo como supervisor de construcción y estaba luchando para encontrar algo nuevo. Mi madre trabajaba a tiempo completo como secretaria, pero su salario apenas cubría las necesidades básicas. El dinero era tenso, y yo, el hijo inútil, era visto como una carga adicional. Tal vez deberías dejar la universidad y conseguir un trabajo real, sugirió mi padre una noche durante la cena de Navidad. Lucas va a necesitar apoyo financiero cuando entre a la universidad el próximo año. Esa fue la primera vez que consideré revelarles todo. Quería gritar que yo estaba ganando más en un mes de lo que mi padre ganaba en 6, pero algo me detuvo. Tal vez era orgullo. Tal vez era curiosidad por ver hasta dónde llegaría su desprecio antes de que yo revelara la verdad. O tal vez era miedo de que incluso mi éxito no sería suficiente para cambiar cómo me veían. Durante mi último año de universidad, nuestra aplicación explotó. Un artículo en una revista de tecnología importante nos mencionó como una de las aplicaciones financieras más prometedoras para la generación millennial. Las descargas se dispararon. Pasamos de 500,000 de usuarios a 2 millones en 3 meses. Los ingresos mensuales llegaron a $50,000, luego 100,000. Andrés y yo nos mirábamos incrédulos en nuestras reuniones semanales. ¿Esto es real?, preguntaba él constantemente. Empezaron a llegarnos ofertas de compra. Empresas de tecnología más grandes querían adquirir nuestra aplicación. La primera oferta fue de $500,000. La rechazamos. La segunda fue de 1,200,000. La rechazamos también. No porque no fuera tentador, sino porque sabíamos que podíamos hacer más. Contratamos a un abogado y a un asesor financiero. Formamos una empresa apropiada. Y seguimos creciendo. Para cuando llegó mi graduación, nuestra aplicación tenía 5 millones de usuarios activos. Los ingresos anuales estaban proyectados en $2,400,000. Y esa mañana, justo horas antes de la ceremonia de graduación, habíamos firmado un acuerdo de adquisición con una empresa de tecnología financiera por la cantidad de $8 millones. Mi parte, después de dividirla con Andrés y pagar impuestos y honorarios legales, era de $3,200,000. Yo era un multimillonario secreto. Y nadie en mi familia tenía la más mínima idea. Esa mañana de la graduación, mientras me ponía la toga, había considerado decirles. Había ensayado mentalmente el momento. Mamá, papá, tengo algo que decirles. Pero cuando llegué al campus y vi sus caras, la forma en que Lucas caminaba con esa arrogancia, la manera en que mis padres miraban a otras familias con envidia, algo cambió dentro de mí. Decidí esperar. Quería ver qué harían. Quería saber si, en mi momento de logro, me celebrarían o me defraudarían nuevamente, y me defraudaron de la manera más espectacular posible. El boleto de ida, la expulsión pública, la humillación frente a mis compañeros y profesores. Carolina, quien me miraba ahora con una mezcla de pena y vergüenza ajena, empezaba a alejarse discretamente. Mateo, yo necesito irme, murmuró. No intenté detenerla. Mi madre tenía razón en una cosa. Ella merecía a alguien mejor. Solo que ese alguien mejor ya era yo, y simplemente ella no lo sabía todavía. Mi padre extendió la mano, esperando que le devolviera el boleto o que protestara, pero en lugar de eso, lo doblé cuidadosamente y lo guardé en el bolsillo de mi pantalón bajo la toga. Gracias.
Dije con una calma que sorprendió incluso a mí mismo. Lo usaré mañana. Mi madre parpadeó, claramente esperando lágrimas o súplicas. Lucas dejó de sonreír, confundido por mi reacción tranquila. ¿Eso es todo?, preguntó mi padre. ¿No vas a decir nada más? Miré a mi familia por última vez. A mi padre, quien había trabajado duro toda su vida pero que había decidido que yo era un desperdicio. A mi madre, quien nunca había creído en mí lo suficiente como para preguntar qué hacía realmente en esa laptop todas esas noches. A Lucas, quien había disfrutado cada momento en que me comparaban desfavorablemente con él. Y sonreí, no una sonrisa de tristeza o derrota, sino algo más calculado, algo que prometía que esto no era el final de la historia, sino apenas el comienzo de algo que ellos no podían anticipar. No, dije finalmente, no tengo nada más que decir, por ahora. Y con eso, di media vuelta y caminé hacia donde Andrés me esperaba con una sonrisa cómplice. Él era una de las 3 personas que conocían mi secreto. Los otros 2 eran mi abogado y mi asesor financiero. Y todos estábamos a punto de poner en marcha un plan que cambiaría todo. Esa noche, en lugar de ir a casa por última vez como mi familia esperaba, me quedé en un hotel. No era cualquier hotel, sino el más lujoso de la ciudad, el Grand Meridian, con vistas panorámicas y servicio de habitación las 24 horas. Pedí una suite ejecutiva que costaba $600 por noche. Me di el gusto porque podía. Porque mientras mi familia pensaba que yo estaría durmiendo en el sofá de algún amigo, rogando por un lugar donde quedarme, yo estaba recostado en sábanas de 1000 hilos, planificando mi próximo movimiento. Andrés llegó alrededor de las 8 de la noche con una botella de champán y una sonrisa enorme. ¿Entonces lo hiciste?, preguntó. ¿Les dejaste pensar que eres un perdedor? Asentí mientras servía 2 copas. Necesitaba ver hasta dónde llegarían, y superaron mis peores expectativas. Andrés negó con la cabeza, incrédulo. Tu hermano necesita tu cuarto. Después de todo lo que has logrado. Es increíble. Brindamos por el éxito, por la venganza que estaba por venir, y por la dulce ironía de todo. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Andrés después de un rato. Vas a desaparecer como dijeron, ¿verdad? Lo miré y asentí lentamente. Exactamente. Voy a usar ese boleto mañana. Voy a desaparecer completamente de sus vidas. Sin llamadas, sin mensajes, sin contacto. Quiero que piensen que realmente me abandonaron, que realmente estoy luchando allá afuera. Andrés sonrió con complicidad. Y mientras ellos piensan eso, continué, voy a construir un imperio. Ya tenemos el dinero de la venta, pero eso es solo el comienzo. Tengo ideas para 3 aplicaciones más. Vamos a reinvertir todo y crecer exponencialmente. Esa noche también recibí un mensaje de Carolina. Mateo, lamento lo que pasó hoy. Tu familia fue muy cruel. Si necesitas hablar, estoy aquí. La leí varias veces, sintiendo una mezcla de emociones. Carolina había sido mi novia durante 4 años. Habíamos hablado vagamente sobre el futuro, sobre casarnos algún día. Pero hoy, cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando pensó que realmente estaba arruinado, había retrocedido, había dejado que mi madre la manipulara con palabras sobre perder el tiempo. No le respondí, todavía no. Primero tenía que ver qué tipo de persona era realmente, cuando pensaba que yo no tenía nada que ofrecerle. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Empaqué las pocas cosas que había llevado al hotel. Mi laptop, algunos documentos importantes, ropa para unos días. Todo lo demás, todas mis pertenencias de la infancia, mis libros, mis recuerdos, estaban en la casa de mis padres. Pero no me importaba. Esas cosas pertenecían al viejo Mateo, al Mateo que ellos conocían. El nuevo Mateo no necesitaba nada de eso. Antes de salir del hotel, llamé a mi asesor financiero, Roberto Campos. Roberto, necesito que configures algo para mí, le dije. Quiero comprar propiedades. Quiero invertir en negocios locales. Y quiero hacerlo todo bajo una empresa pantalla. Nadie puede saber que soy yo. Roberto, acostumbrado ya a mis peticiones poco convencionales, simplemente preguntó, ¿cuál es el presupuesto y el objetivo? El objetivo, dije lentamente, es poseer pedazos significativos de esta ciudad sin que nadie lo sepa. Y el presupuesto es $500,000 para empezar. Hubo una pausa. Eso es agresivo. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Y Roberto, hay algo más. La casa donde crecí,
la casa de mis padres. Averigua quién tiene la hipoteca. Quiero saber su situación financiera exacta. Roberto captó la indirecta inmediatamente. Entendido. Te tendré un informe completo en 48 horas. Tomé un taxi al aeropuerto, usando el boleto que mi padre me había dado. El vuelo salía a las 2 de la tarde. Mientras esperaba en la sala de abordaje, observé a las familias despidiéndose de sus seres queridos. Abrazos, lágrimas, promesas de llamar. Mi familia no estaba aquí. No habían venido a despedirse. Probablemente estaban celebrando que finalmente me había ido, que Lucas ahora tenía su propio cuarto, que ya no era su problema. La traición dolía, pero ese dolor se estaba transformando en algo más útil, determinación pura. El vuelo fue tranquilo. Cuando aterricé en mi nuevo destino temporal, la ciudad de Montreal, me registré en otro hotel, más modesto pero aún cómodo. No planeaba quedarme mucho tiempo. Esta ciudad era solo una parada, un lugar para desaparecer por un tiempo mientras ponía las cosas en movimiento. Andrés se quedó en nuestra ciudad original, manejando los aspectos técnicos de nuestros nuevos proyectos. Yo me enfocaría en la estrategia, en las inversiones, en construir lo que necesitábamos construir. Durante las primeras 2 semanas, no hubo contacto con mi familia, ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Era como si realmente hubiera dejado de existir para ellos. Carolina me escribió 3 veces más, mensajes vagos sobre extrañarme y esperar que estuviera bien. Todavía no le respondía. Quería ver cuánto tiempo pasaría antes de que se diera por vencida, antes de que decidiera que yo realmente era un caso perdido y siguiera adelante con su vida. Roberto me envió el informe sobre la situación financiera de mis padres. Era peor de lo que pensaba. La hipoteca de la casa estaba 3 meses atrasada. Debían $23,000 en pagos vencidos, más intereses y cargos por mora. El banco había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. Tenían aproximadamente 2 meses antes de que el banco pudiera legalmente quitarles la casa. Mi padre seguía desempleado, haciendo trabajos ocasionales que apenas pagaban lo básico. Mi madre trabajaba horas extras, pero no era suficiente. Y Lucas, el genio de la familia, estaba a punto de entrar a la universidad, lo que significaba gastos enormes que ellos no podían cubrir. ¿Quieres que haga algo?, preguntó Roberto cuando discutimos el informe. No, respondí. Todavía no. Deja que la situación se desarrolle naturalmente. Quiero ver qué hacen cuando realmente estén desesperados. Parte de mí, la parte que todavía recordaba ser su hijo, sentía una punzada de culpa. Pero esa parte era cada vez más pequeña. La parte que recordaba el boleto de ida, la humillación pública, los años de desprecio, esa parte era mucho más fuerte. Mientras tanto, Andrés y yo lanzamos nuestra segunda aplicación. Esta era más ambiciosa. Una plataforma de inversión social que permitía a los usuarios seguir y replicar las estrategias de inversión de traders exitosos. Invertimos $1 millón en desarrollo y marketing. Era un riesgo enorme, pero teníamos confianza. Y esa confianza resultó justificada. En el primer mes, conseguimos 100,000 usuarios. En el segundo mes, 300,000. Los números de crecimiento eran incluso mejores que nuestra primera aplicación. Las proyecciones sugerían que esta podría ser una empresa de $20 millones en 2 años. Un mes después de mi partida, recibí una llamada de un número desconocido. Era Carolina. «Mateo, por favor, habla conmigo», dijo cuando contesté. Su voz sonaba desesperada. «¿Por qué no has respondido mis mensajes?» Me quedé en silencio por un momento, considerando qué decir. «He estado ocupado», respondí finalmente, mi tono neutral. «Ocupado», repitió ella, su voz elevándose ligeramente. «Mateo, dejaste la ciudad sin decir una palabra. Tu familia está preocupada». Esta última frase casi me hizo reír. «¿Mi familia está preocupada?», pregunté. «¿La misma familia que me dio un boleto de ida y me echó en mi graduación?» «¿Esa familia?», Carolina suspiró. «Tu madre me llamó. Dice que han intentado contactarte pero no respondes. Tu padre perdió otro trabajo y las cosas están mal. Tu hermano. Mateo, Lucas está realmente preocupado por ti». Esta vez sí me reí. Un sonido amargo. «Lucas está preocupado. El mismo Lucas que sonreía mientras me humillaban». «Qué conmovedor. No seas así», protestó Carolina. «Siguen siendo tu familia y yo también te extraño. ¿Cuándo vas a volver?» «No voy a volver», dije con finalidad.
No hay nada para mí allí. Yo estoy aquí, dijo ella en voz baja. ¿Lo estás?, pregunté. Porque cuando pensaste que yo no tenía nada, te alejaste bastante rápido. Hubo un silencio largo. Eso no es justo, dijo finalmente. Estaba confundida. Tu madre dijo cosas que me hicieron pensar. Mi madre dijo cosas. La interrumpí. Y tú las creíste sin siquiera preguntarme a mí, sin defenderme, sin confiar en mí. Otro silencio. Entonces, ¿esto es todo?, preguntó, su voz quebrándose. 4 años y simplemente termina así. No, dije suavemente. Terminó cuando dejaste que mi madre te convenciera de que yo era una pérdida de tiempo. Yo solo estoy reconociendo ese final ahora. Y colgué antes de que pudiera responder. Esa conversación me dejó inquieto. Parte de mí se preguntaba si estaba siendo demasiado duro. Pero entonces recordaba la expresión en el rostro de Carolina cuando mi padre me entregó ese boleto. La forma en que retrocedió. La facilidad con la que dudó de mí. No estaba siendo demasiado duro. Estaba simplemente viendo a las personas como realmente eran cuando las cosas se ponían difíciles. Y ninguno de ellos había pasado la prueba. 2 semanas después, Roberto me llamó con noticias. El banco va a ejecutar la hipoteca de tus padres en 30 días, informó. Es definitivo. A menos que paguen los $23,000 más los cargos adicionales, van a perder la casa. ¿Y qué pasa con la casa después?, pregunté. Irá a subasta pública. Probablemente se venda por menos de su valor de mercado. Es una casa decente en un buen vecindario. Estimaría que vale alrededor de $180,000, pero en subasta podría venderse por 120 o 130,000. Una idea empezó a formarse en mi mente. Roberto, quiero que crees una empresa pantalla, algo que no pueda rastrearse hasta mí. Y cuando esa casa vaya a subasta, quiero que esa empresa la compre. Roberto se quedó en silencio por un momento. Mateo, ¿estás seguro? Esa es la casa de tu familia. Era la casa de mi familia, corregí. Ahora va a ser mi inversión, una inversión que eventualmente me será muy útil. Entendido, dijo Roberto, y pude escuchar el teclado en el fondo mientras empezaba a tomar notas. Lo arreglaré todo. La empresa se llamará Vanguard Properties LLC. Será completamente imposible rastrearla hasta ti. Los siguientes 30 días pasaron lentamente. Continué trabajando en nuevos proyectos con Andrés. Nuestra segunda aplicación estaba superando todas las expectativas. Los ingresos mensuales ya estaban en $200,000. Inversionistas de capital de riesgo empezaron a acercarse con ofertas. Uno ofreció $5 millones por 30% de la empresa. Lo rechazamos. Otro ofreció 10 millones por 40%. También lo rechazamos. Sabíamos lo que teníamos. Sabíamos que podíamos construir algo mucho más grande si éramos pacientes. Durante ese tiempo, Carolina dejó de intentar contactarme. Mi madre me envió un mensaje de texto desesperado. Mateo, por favor, necesitamos hablar. Es urgente sobre la casa. Llámame. No respondí. Quería que experimentaran la desesperación completa, que sintieran lo que era no tener a nadie que los respaldara, tal como yo había sentido en mi graduación. Mi padre, orgulloso hasta el final, no intentó contactarme en absoluto, pero a través de un amigo que todavía vivía en el vecindario, supe que lo habían visto en la oficina de asistencia social, algo que debió haberlo destrozado considerando su orgullo. El día de la subasta llegó. Roberto asistió en persona, representando a Vanguard Properties LLC. Hubo otros 3 postores interesados. La puja comenzó en $90,000. Roberto tenía instrucciones de ganar sin importar qué, pero de no hacer obvia nuestra determinación. La puja subió gradualmente. 100,000, 110,000, 120,000. Uno de los otros postores se retiró. 130,000. Otro se retiró. 140,000. El último postor, un inversionista local según Roberto, estaba siendo persistente. 150,000, 160,000. Finalmente, en 170,000, el otro postor se rindió. Vendido a Vanguard Properties LLC por $170,000, anunció el subastador. Roberto completó todo el papeleo necesario. La casa donde había crecido, la casa donde había sido menospreciado y subestimado durante años, ahora me pertenecía. Mis padres tenían 30 días para desalojar. Roberto me envió una foto de la escritura. Mi nombre no aparecía en ningún lado, solo el nombre de la empresa pantalla.
Era perfecto. Nadie sabría que yo era el dueño hasta que yo decidiera revelarlo. Esa noche, Andrés y yo celebramos nuevamente. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó mientras brindábamos. ¿Vas a decirles ahora?, negué con la cabeza. Todavía no. Primero quiero que pasen por el proceso completo de perder su casa. Quiero que sientan esa pérdida, esa humillación. Luego, cuando estén en su punto más bajo, ahí es cuando apareceré. Andrés silbó en voz baja. Eres más vengativo de lo que pensaba. No es venganza, dije, aunque ambos sabíamos que sí lo era. Es justicia. Es enseñarles que las acciones tienen consecuencias. 2 semanas después, mis padres recibieron la notificación oficial de desalojo. Tenían 15 días para abandonar la propiedad. Supe por mi amigo del vecindario que mi madre lloró durante días, que mi padre se encerró en su garaje, negándose a hablar con alguien, que Lucas, el niño dorado, estaba furioso, culpando a sus padres por no manejar mejor las finanzas. La familia perfecta se estaba desmoronando. Y todo porque ya no tenían a quién culpar excepto a ellos mismos. Ya no tenían al hijo fracasado como chivo expiatorio. Carolina apareció nuevamente, esta vez con un mensaje de voz largo y emotivo. Mateo, sé que estás enojado conmigo, y lo entiendo, pero tu familia realmente necesita ayuda. Van a perder su casa. Tu madre preguntó si sabía cómo contactarte, si podías prestarles dinero. Mateo, sé que probablemente no tienes mucho, pero cualquier cosa ayudaría. Por favor, aunque no quieras hablar conmigo, al menos ayuda a tu familia. Escuché el mensaje 3 veces. La ironía era deliciosa. Ella pensaba que yo no tenía dinero para ayudar, cuando en realidad yo era el que había comprado la casa, cuando en realidad yo tenía más que suficiente para resolver todos sus problemas 10 veces. Pero no respondí. No todavía. El tiempo no era correcto. Necesitaba que llegaran al fondo absoluto. Necesitaba que la desesperación fuera completa. Solo entonces mi reaparición tendría el impacto máximo. Solo entonces entenderían realmente lo que habían perdido cuando me echaron de sus vidas. La venganza, aprendí, no es un plato que se sirve frío. Es un plato que se sirve exactamente en el momento preciso para causar el máximo impacto. Y ese momento estaba acercándose rápidamente. El día del desalojo llegó 3 meses después de mi graduación. Roberto había contratado a una empresa de mudanzas profesional, no para ayudar a mi familia, sino para asegurarse de que todas sus pertenencias fueran cuidadosamente removidas y almacenadas. Todo bajo el nombre de Vanguard Properties LLC. Mis padres no tenían idea de que yo estaba detrás de todo esto. Para ellos, solo era otra empresa despiadada que había comprado su casa en subasta. Mi amigo del vecindario me envió fotos. Mi madre, sentada en los escalones del frente, con la cabeza entre las manos. Mi padre cargando cajas con una expresión de completa derrota. Lucas, filmando todo con su teléfono, probablemente para redes sociales, buscando simpatía. La ironía no se me escapó. El mismo hijo que habían desechado ahora poseía el techo bajo el cual habían vivido durante 25 años. Se mudaron a un apartamento pequeño del otro lado de la ciudad, un lugar de 2 habitaciones que costaba $800 al mes. Lucas tuvo que compartir la sala como cuarto, durmiendo en un sofá-cama. El niño que necesitaba su propio cuarto ahora ni siquiera tenía una puerta que cerrar. Mi madre tuvo que pedir más horas en su trabajo. Mi padre finalmente consiguió empleo en una tienda de autoservicio, trabajando por salario mínimo. La caída desde su antigua vida era dramática y dolorosa. Parte de mí, una parte cada vez más pequeña, sentía lástima. Pero la parte más grande recordaba cómo me habían tratado, y no sentía nada excepto satisfacción fría. Carolina me llamó directamente después de que se enteró del desalojo. Mateo, tu familia perdió su casa, dijo, su voz cargada de emoción. ¿Lo sabías? ¿Sabías que esto iba a pasar? Lo sabía, respondí calmadamente. ¿Y no hiciste nada?, preguntó, incrédula. ¿Cómo pudiste simplemente dejar que esto pasara? ¿Cómo pudieron ellos echarme en mi graduación?, contraataqué. ¿Cómo pudiste tú alejarte cuando pensaste que yo no tenía nada? Las acciones tienen consecuencias. Carolina, todos estamos experimentando esas consecuencias ahora. Esto es diferente, protestó. Esto es su casa, su hogar. Tienen una familia que mantener. Yo era su familia, dije suavemente. Pero eso no importó cuando decidieron que ya no era útil. Hubo un largo silencio. Finalmente, Carolina habló con voz temblorosa. ¿Quién eres?
El Mateo que yo conocía nunca habría sido tan cruel. El Mateo que conocías, respondí, fue echado de su familia y dejado sin nada. Este Mateo es quien quedó después de esa experiencia, y colgué. Esa fue la última vez que hablé con Carolina. Días después, vi en redes sociales que había comenzado a salir con alguien nuevo, un tipo que trabajaba en el banco de su padre, alguien con un futuro seguro. Me alegré por ella. Ahora sabía con certeza que había tomado la decisión correcta al dejarla ir. Mientras mi familia luchaba en su nuevo apartamento, yo continué construyendo mi imperio silencioso. Andrés y yo lanzamos nuestra tercera aplicación, esta vez enfocada en educación financiera para adolescentes. Fue un éxito instantáneo. Las escuelas comenzaron a adoptarla como parte de su currículo. Conseguimos un contrato con el Departamento de Educación de 2 estados. Los ingresos anuales combinados de nuestras 3 aplicaciones ahora superaban los $5 millones. Mi patrimonio personal había crecido a más de $6 millones. Era, oficialmente, un multimillonario. Y nadie de mi vida anterior lo sabía. Roberto también había estado ocupado con mis inversiones locales. Bajo varios nombres de empresas pantalla, ahora poseía participaciones en 5 negocios locales, 2 restaurantes, una librería, un gimnasio y una tienda de tecnología. También había comprado 3 propiedades de alquiler adicionales en buenos vecindarios. Los ingresos mensuales por alquileres solos eran de $4,000. Estaba construyendo raíces económicas profundas en la ciudad, todo mientras permanecía completamente invisible. Era como ser un fantasma que movía las piezas del tablero sin que nadie supiera que existía. 4 meses después de mi graduación, recibí un mensaje inesperado de Lucas. Era la primera vez que intentaba contactarme directamente. Mateo, soy Lucas. Necesito hablar contigo. Es importante. Por favor, responde. Lo ignoré inicialmente, pero continuó enviando mensajes durante los siguientes días. Mateo, sé que probablemente me odias. Lo entiendo. Pero esto no es sobre mí. Es sobre mamá y papá. Por favor. Finalmente, después del 5.º mensaje, respondí. ¿Qué quieres? Su respuesta fue inmediata. Gracias por responder. Mamá está enferma. Necesita una operación, pero no tenemos seguro médico adecuado. Es su vesícula. Los doctores dicen que es urgente. ¿Hay alguna manera de que puedas ayudar? Aunque sea un poco. Leí el mensaje varias veces. Mi madre estaba enferma. Necesitaba cirugía. No tenían dinero. Y ahora me pedían ayuda. Llamé a Roberto. Averigua sobre la situación médica de mi madre, le ordené. Necesito saber exactamente qué está pasando, qué tratamiento necesita y cuánto costará. 24 horas después, Roberto me dio el informe completo. Mi madre había estado experimentando ataques de vesícula durante meses, pero los había ignorado porque no podían pagar las consultas médicas. Ahora había desarrollado una infección y necesitaba cirugía de emergencia. El costo total, sin seguro, sería de aproximadamente $35,000. Podían hacer arreglos de pago, pero con su situación financiera actual, probablemente estarían pagando durante años. ¿Quieres que pague anónimamente?, preguntó Roberto. Era tentador. Pero no, eso no serviría a mi propósito. No, dije finalmente. Déjame pensar en esto. Necesito timing correcto. Lucas continuó enviando mensajes cada día. Mateo, por favor. Sé que no nos merecemos tu ayuda. Sé que fuimos terribles contigo. Pero ella es tu madre. No importa lo que haya pasado. Sigue siendo tu madre. Tenía razón, por supuesto. No importaba cuánto me había lastimado. Seguía siendo mi madre. Pero eso no significaba que yo fuera a rescatarla inmediatamente. Primero, necesitaba que entendieran completamente su situación. Necesitaba que se dieran cuenta de lo bajo que habían caído sin mí. Una semana después, Roberto me informó que el hospital había programado la cirugía de mi madre para dentro de 10 días, con o sin pago adelantado, porque era una emergencia médica. Pero después de la cirugía, la factura llegaría, y si no podían pagarla, el hospital los demandaría. Era ahora o nunca. Tenía que decidir. ¿Revelaba mi secreto ahora, durante esta crisis médica, o esperaba hasta que estuvieran aún más desesperados? Andrés me aconsejó actuar ahora. Mira, sé que quieres que sufran, y lo han hecho, pero si esperas demasiado y algo le pasa a tu madre, nunca podrás perdonarte. Tenía razón.
Por mucho que quisiera venganza, no quería que mi madre sufriera innecesariamente por problemas médicos. Tomé una decisión. Era hora de regresar. Era hora de revelar quién era realmente, pero no iba a hacerlo de la manera obvia. No iba a simplemente aparecer y pagar la factura. No, iba a orquestar una revelación que fuera imposible de ignorar, que los obligara a confrontar cada suposición que habían hecho sobre mí. Llamé a Roberto. Organiza una reunión con la familia, le dije. Hazlo a través de Vanguard Properties. Diles que el nuevo dueño de su antigua casa quiere reunirse con ellos para discutir algunas posesiones que quedaron en la propiedad. No menciones mi nombre. Solo configura la reunión en la casa. En 3 días. Roberto se rió. Esto va a ser épico. Sí, concordé. Sí, lo será. La venganza estaba a punto de alcanzar su punto culminante. Y mi familia no tenía idea de lo que estaba por venir. El día de la reunión llegó con un clima perfecto. Soleado pero fresco. El tipo de día que normalmente me habría puesto de buen humor. Pero hoy solo sentía una mezcla de anticipación y nerviosismo. Había planeado esto meticulosamente durante semanas. Pero ahora que el momento estaba aquí, parte de mí se preguntaba si estaba yendo demasiado lejos. Esa duda duró aproximadamente 3 segundos antes de que recordara la expresión de suficiencia en el rostro de mi padre cuando me entregó ese boleto de ida. No estaba yendo demasiado lejos. Estaba yendo exactamente hasta donde necesitaba ir. Llegué a la casa. Mi casa ahora. 2 horas antes de la reunión programada. Había contratado a un equipo de limpieza profesional para que la pusiera impecable. También contraté a un diseñador de interiores para que agregara algunos toques. Muebles nuevos en la sala, arte en las paredes, un escritorio ejecutivo impresionante en lo que solía ser el estudio de mi padre. Quería que cuando mi familia entrara, quedara claro inmediatamente que esto ya no era su hogar. Era el espacio de trabajo de alguien exitoso, alguien que claramente tenía dinero y poder. Revisé mi atuendo. Traje gris oscuro hecho a medida, camisa blanca italiana, zapatos de cuero británicos que costaban más que el alquiler mensual del apartamento de mis padres. Mi cabello, que solía llevar descuidadamente largo, estaba cortado profesionalmente. Había ganado algo de músculo en los últimos meses, gracias a un entrenador personal. Me veía, en resumen, como lo que era, un joven multimillonario exitoso. Roberto llegó 30 minutos antes de la hora programada. ¿Nervioso?, preguntó con una sonrisa. Un poco, admití. ¿Cómo crees que reaccionarán? Roberto se encogió de hombros. Probablemente shock, luego negación, luego quién sabe. Pero Mateo, recuerda, ellos te hicieron esto a ti primero. Tú solo estás mostrándoles las consecuencias de sus acciones. Asentí, agradeciendo su apoyo. Roberto había sido más que un asesor financiero en estos meses. Se había convertido en un amigo genuino, alguien que creía en mí cuando nadie más lo hacía. A las 3 en punto exactamente, escuchamos un auto detenerse afuera. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Roberto me dio una palmada alentadora en el hombro y se posicionó discretamente en una esquina de la sala, listo para observar pero sin interferir. La puerta principal se abrió después de que tocaran el timbre. Había instruido a un asistente temporal para que los dejara entrar y los guiara a la sala. Los escuché antes de verlos. La voz de mi madre. No puedo creer que tengamos que hacer esto. Volver aquí. La voz de mi padre. Solo será un momento. Recogemos las cosas y nos vamos. Luego la voz de Lucas. Esto es humillante. Entraron a la sala y se congelaron. Yo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ellos, mirando hacia el jardín trasero donde solía jugar cuando era niño. Dejé que el silencio se extendiera por un momento largo y tenso antes de darme vuelta lentamente para enfrentarlos. Mi madre jadeó audiblemente. Mi padre parpadeó repetidamente, como si pensara que estaba alucinando. Lucas simplemente se quedó con la boca abierta, su teléfono casi cayéndose de su mano. «Hola, familia», dije con una voz tranquila y controlada. «Gracias por venir». «¿Mateo?», mi madre finalmente susurró. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí?». Me senté en el escritorio ejecutivo, cruzando las manos sobre su superficie pulida. «¿Qué estoy haciendo aquí?». «Bueno, mamá, resulta que esta es mi casa ahora. Técnicamente, es propiedad de Vanguard Properties LLC, pero esa es mi empresa. Así que sí, soy el dueño de la casa donde crecí, la casa que ustedes perdieron». El silencio que siguió fue absoluto. Podría haber escuchado caer un alfiler. Mi padre fue el primero en recuperar el habla.
Eso es imposible, dijo, su voz rasposa. Tú no tienes dinero. Te dimos ese boleto porque no podías mantenerte a ti mismo. Sonreí, sin humor. ¿No puedo mantenerme? Interesante teoría, papá. Entonces, ¿cómo explicas esto? Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria, girándola para que pudieran ver la pantalla. El saldo mostraba $6,432,000. Esto es solo una de mis cuentas, agregué. Tengo otras inversiones, propiedades, participaciones en negocios. Mi patrimonio neto actual está en algún lugar alrededor de $8 millones. Y todo lo construí en los últimos 4 años, mientras ustedes pensaban que yo era un fracaso. Mi madre se sentó pesadamente en el sofá, su rostro pálido. No entiendo. ¿Cómo? Aplicaciones móviles, expliqué. Resulta que mientras ustedes pensaban que yo estaba perdiendo el tiempo en mi laptop, estaba construyendo un negocio tecnológico. 3 aplicaciones hasta ahora, todas rentables. La segunda acaba de recibir una oferta de adquisición por $18 millones. La rechazamos porque sabemos que vale más. Lucas se había dejado caer en una silla, todavía en shock. Entonces, cuando papá te dio ese boleto, comenzó. Cuando papá me dio ese boleto, interrumpí. Acababa de firmar un acuerdo de venta de mi primera aplicación por $8 millones esa misma mañana. Mi parte fue $3,200,000 después de impuestos. Así que sí, Lucas, cuando me echaron en mi graduación, yo ya era un multimillonario. Mi padre se hundió contra la pared, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué no nos dijiste? Esta pregunta me hizo reír, un sonido amargo que llenó la habitación. ¿Por qué no les dije? Déjame pensar. Tal vez porque pasé toda mi vida escuchando que yo era el hijo fracasado. Tal vez porque cada logro mío era minimizado mientras cada pequeño éxito de Lucas era celebrado como si hubiera curado el cáncer. Tal vez porque incluso en mi graduación, el día que debería haber sido sobre mí, ustedes decidieron convertirlo en mi humillación pública. Mi voz se había elevado sin que me diera cuenta. Quería ver, continué más calmado ahora, quería ver si me celebrarían por mi logro o si me decepcionarían nuevamente. Y ustedes, de manera espectacular, eligieron decepcionarme de la peor manera posible. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente. Mateo, lo siento. No sabíamos. No, la interrumpí. No lo sentían. No hasta ahora, cuando se dan cuenta de lo que perdieron. No sentían nada cuando me echaron. No sintieron nada durante todos esos años, cuando me trataron como si fuera invisible. Solo sienten algo ahora porque se dan cuenta de que el hijo que desecharon resultó ser exitoso. Me puse de pie y caminé hacia la ventana nuevamente, necesitando un momento para recomponerme. Cuando me di vuelta, mi voz era más suave pero no menos firme. ¿Saben cuántas veces en los últimos 4 años quise contarles? ¿Cuántas veces casi les revelé lo que estaba construyendo? Pero cada vez que consideraba hacerlo, pasaba algo que me recordaba mi lugar en esta familia. Lucas conseguía un premio y había una cena de celebración. Yo conseguía un gran cliente y nadie preguntaba. Lucas decidía estudiar ingeniería y ustedes ya estaban planeando su futuro brillante. Yo hablaba vagamente sobre emprendimiento y ustedes ponían los ojos en blanco. Lucas finalmente encontró su voz. Mateo, yo nunca supe que te sentías así. Lo miré directamente. Claro que lo sabías, Lucas. Disfrutabas siendo el favorito. Disfrutabas cada comparación donde yo salía perdiendo. ¿Recuerdas mi graduación? Sonreíste cuando papá me dio ese boleto. Sonreíste porque finalmente tendrías tu propio cuarto, porque finalmente el fracaso de la familia se iría. Lucas se puso rojo, pero no lo negó. Porque no podía. Ambos sabíamos que era verdad. Mi padre se aclaró la garganta. ¿Entonces qué ahora? ¿Nos trajiste aquí solo para restregarnos tu éxito en la cara? ¿Para humillarnos como nos sentimos que te humillamos? Consideré su pregunta cuidadosamente. Parcialmente, admití. Pero también los traje porque hay asuntos prácticos que discutir. Me senté nuevamente en el escritorio. Sé sobre la situación médica de mamá. Sé que necesita cirugía y que no pueden pagarla. Mi madre levantó la vista bruscamente.
¿Cómo sabes eso? Tengo recursos, dije simplemente, y he estado monitoreando su situación. Toda su situación. Sé exactamente cuánto deben, dónde viven ahora, que papá trabaja en una tienda de autoservicio, que mamá está haciendo horas extras a pesar de su dolor. Lo sé todo. Mi padre lucía enfermo. ¿Has estado espiándonos? Manteniéndome informado, corregí. Hay una diferencia. Y ahora que estamos todos aquí, en esta casa que era de ustedes y ahora es mía, tengo una propuesta. Me incliné hacia adelante, mis manos juntas sobre el escritorio. Voy a pagar la cirugía de mamá. $35,000, pagados en su totalidad. También voy a cubrir sus gastos de alquiler durante los próximos 6 meses, mientras se recupera y ustedes estabilizan su situación financiera. Eso es $4,800 al mes por 6 meses, otros $28,800. En total, estoy ofreciendo $63,800 en asistencia directa. Vi esperanza surgir en sus rostros por primera vez desde que había comenzado esta reunión, pero, continué, y la esperanza se atenuó. Esto no es un regalo gratis. Viene con condiciones, varias condiciones muy específicas. Saqué un documento que Roberto había preparado. Primera condición: todos ustedes van a terapia familiar. No terapia opcional, sino sesiones semanales obligatorias con un terapeuta profesional que yo seleccionaré y pagaré. Esto continuará durante al menos un año. Los vi intercambiar miradas. Segunda condición: Lucas, vas a trabajar. Vas a conseguir un empleo de medio tiempo mientras estás en la universidad. Vas a aprender el valor del dinero que se gana, no el dinero que se regala. Lucas abrió la boca para protestar, pero lo silencié con una mirada. Tercera condición: papá y mamá van a hacer un esfuerzo genuino por entender el trabajo que hago. Van a investigar sobre emprendimiento tecnológico, sobre aplicaciones móviles, sobre inversiones. Van a educarse para que nunca más asuman que porque algo es diferente a lo que conocen, no tiene valor. Mi madre asintió lentamente. Podemos hacer eso. No he terminado, dije. Cuarta condición: esta casa. Pueden seguir visitándola cuando yo esté aquí. Pueden venir a eventos familiares cuando los organice, pero nunca más es su hogar. Es mi propiedad y mi espacio. Necesito que acepten eso completamente. Mi padre apretó la mandíbula pero asintió. Y finalmente, dije, mi voz bajando, la quinta y más importante condición. Quiero una disculpa. Una disculpa real, no solo palabras huecas. Quiero que cada uno de ustedes me diga exactamente qué hicieron mal, cómo me lastimaron y qué van a hacer diferente en el futuro. Y quiero que entienda que nuestra relación nunca volverá a ser lo que era. Estamos comenzando desde cero, construyendo algo nuevo, o no hay relación en absoluto. El silencio era pesado. Finalmente, mi madre habló, lágrimas corriendo por sus mejillas. Mateo, te fallé como madre. Dejé que tu padre te tratara como si fueras menos importante que tu hermano. Dejé que tu confianza se erosionara año tras año, porque era más fácil mantener la paz que defender a mi hijo. En tu graduación, el día que debería haber sido el más orgulloso de tu vida, dejé que te humillaran públicamente y no dije nada. Me quedo con esa vergüenza todos los días. Pausó, limpiándose las lágrimas. No puedo deshacer lo que hice, pero te prometo que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la madre que deberías haber tenido desde el principio. Mi padre fue el siguiente. Lucía más pequeño de alguna manera. Disminuido. Proyecté mis propias inseguridades en ti, dijo en voz baja. Cuando perdí mi trabajo y no podía proveer para la familia como solía hacerlo, me sentí como un fracaso. Y en lugar de lidiar con esos sentimientos, los dirigí hacia ti. Te convertí en el chivo expiatorio. Compararte desfavorablemente con Lucas me hacía sentir como si al menos hubiera hecho algo bien como padre. Se detuvo, su voz quebrándose. Ese boleto de ida. Pensé que era disciplina firme. Pensé que te estaba enseñando a ser independiente. Pero ahora veo que simplemente estaba empujando lejos a mi hijo, porque él me recordaba mis propias fallas. Lo siento, Mateo. Siento no haber sido el padre que necesitabas. Lucas fue el último. Se retorcía incómodamente, claramente luchando con lo que decir. Yo no sabía cómo ser un hermano, comenzó finalmente. Todo siempre fue tan fácil para mí, académicamente hablando.
las calificaciones, los premios, la atención, y disfrutaba esa atención. Disfrutaba ser el favorito. Se detuvo, forzándose a encontrar mis ojos. Debería haber visto lo que te estaba pasando a ti. Debería haber defendido a mi hermano mayor en lugar de disfrutar secretamente cada vez que te menospreciaban. Y en tu graduación, sonreír cuando te dieron ese boleto. Eso fue cruel. Era cruel y egoísta. Y no tengo excusa. Su voz se hizo más firme. Si me das otra oportunidad, quiero ser el tipo de hermano que te defiende, no el tipo que disfruta cuando te derriban. Sus disculpas sonaban genuinas. No perfectas, pero genuinas. Respiré profundo, sintiendo algo dentro de mí suavizarse ligeramente. Acepto sus disculpas, dije finalmente, y acepto intentar reconstruir nuestra relación bajo estos nuevos términos. Pero necesito que entiendan, la confianza se perdió. Se necesitará tiempo para recuperarla, y si alguna vez, vuelven a tratarme de la manera en que lo hicieron antes, me iré permanentemente. No habrá segunda oportunidad después de esta. Los tres asintieron vigorosamente. Entendemos, dijo mi madre, y te lo agradecemos. Gracias por no darnos completamente la espalda. Incluso cuando teníamos razones para hacerlo. Me puse de pie. Roberto, llamé, y él se adelantó con los documentos ya preparados. Estos son los acuerdos que cubren todo lo que hemos discutido. Léanlos cuidadosamente y fírmenlos. Una vez que lo hagan, transferiré los fondos para la cirugía de mamá hoy mismo. Mientras revisaban los documentos, me alejé hacia la cocina, necesitando un momento para procesar. Esta confrontación había sido meses en proceso, pero ahora que había sucedido, me sentía extrañamente vacío, no triunfante, no vengativo, solo, cansado. Cuando regresé a la sala, todos habían firmado. Roberto recogió los documentos y me dio un asentimiento. Está hecho. Saqué mi teléfono e hice la transferencia allí mismo, $35,000 a la cuenta del hospital. La cirugía está pagada, anuncié. La programaré para pasado mañana si están de acuerdo. Mi madre se puso de pie y titubeante se acercó a mí. ¿Puedo abrazarte?, preguntó en voz baja. La pregunta me tomó por sorpresa. Quería decir que no. Quería mantener esa distancia fría que había cultivado cuidadosamente. Pero mirando su rostro, viendo la esperanza genuina y el arrepentimiento ahí, encontré que no podía. Sí, dije simplemente. Ella me abrazó, y después de un momento, devolví el abrazo. No era como solía ser, cuando los abrazos eran automáticos y cálidos. Esto era tentativo, frágil, como dos extraños aprendiendo a conectar nuevamente. Pero era un comienzo. Mi padre extendió su mano para un apretón de manos, y la tomé. Lucas me dio un abrazo rápido y torpe. Y así, en la sala de la casa que ahora era mía, mi familia y yo comenzamos el largo y difícil proceso de reconstruir algo que se había roto profundamente. Pero había una persona más de mi pasado que necesitaba confrontar. Una persona que había estado llamando y enviando mensajes durante meses, buscando reconectarse. Carolina había tratado de contactarme 17 veces desde que mis padres se habían mudado de la casa. Sus mensajes habían evolucionado de preocupación por mi familia, a curiosidad sobre mi paradero, a confesiones de que me extrañaba, a finalmente admitir que había cometido un error al no defenderme en mi graduación. Pero había ignorado cada uno de ellos. Hasta ahora. Esa noche, después de que mi familia se fue, después de que Roberto se fuera, me senté en la casa silenciosa con un vaso de whisky caro y finalmente respondí el mensaje de Carolina. Encontrémonos mañana, Café Valentino a las 2 de la tarde. Tenemos cosas de qué hablar. Su respuesta fue instantánea. Estaré ahí. Gracias por finalmente responder, Mateo. Te he extrañado. Llegué al Café Valentino 15 minutos temprano. Era un lugar sofisticado en el centro de la ciudad. El tipo de lugar donde los profesionales exitosos se reunían para discusiones de negocios. Elegí una mesa en la esquina, ordenó un espresso doble, y esperé. Carolina llegó exactamente a tiempo. Cuando la vi entrar, pude ver inmediatamente que también había cambiado en estos meses. Su cabello estaba diferente, más largo, llevaba ropa que no reconocía, más profesional de lo que solía usar, y había algo en sus ojos. Una inseguridad que no había visto antes. Se sentó frente a mí con cuidado, como si estuviera acercándose a un animal salvaje. Mateo, comenzó. Te ves
Diferente. Te ves bien. Gracias. Dije simplemente. Tú también te ves bien. Ordenó un café con leche, y durante un momento, simplemente nos miramos en un silencio incómodo. He oído rumores, dijo finalmente, sobre ti, sobre tu familia. Alguien mencionó que fuiste tú quien compró la casa de tus padres cuando fue ejecutada. No confirmé ni negué, simplemente esperé. Y alguien más mencionó algo sobre aplicaciones, sobre que eres algún tipo de genio de la tecnología. Se inclinó hacia adelante. Mateo, ¿qué está pasando realmente? ¿Quién eres ahora? Esta pregunta me hizo sonreír sin humor. Soy la misma persona que siempre fui, Carolina. Solo que ahora las personas finalmente lo están notando. Ella frunció el ceño. Eso no es justo. Yo siempre te apoyé. ¿Lo hiciste? Pregunté suavemente, porque recuerdo muy claramente cómo retrocediste cuando mi madre sugirió que yo era una pérdida de tiempo. Recuerdo cómo no me defendiste cuando mi familia me humilló públicamente. Recuerdo cómo dejaste que eso sucediera sin decir una palabra. Carolina se sonrojó. Estaba confundida. Tu familia estaba diciendo todas estas cosas y yo no sabía qué creer. Ese es exactamente el problema, dije. Mi voz calmada pero firme. No sabías qué creer sobre el hombre con el que habías estado durante 4 años. Una conversación con mi madre fue suficiente para hacerte dudar de mí completamente. Tomé un sorbo de mi espresso. Carolina, he pasado mucho tiempo pensando en nosotros, en nuestra relación, y me he dado cuenta de algo. Tú me amabas por quien pensabas que sería algún día, no por quien era en ese momento. Ella comenzó a protestar, pero levanté una mano. Déjame terminar. Siempre había esta expectativa subyacente de que eventualmente me arreglaría, de que me volvería más ambicioso, más exitoso, más como lo que tus padres querían para ti. Y cuando pensaste que yo había fracasado en esa promesa, cuando pensaste que realmente estaba arruinado y sin rumbo, tu amor no fue lo suficientemente fuerte como para superar eso. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Eso no es cierto. Te amaba. Te amo. Amabas una versión de mí. Corregí gentilmente. Y tal vez yo también amaba una versión de ti. Pero las versiones reales de nosotros, las que se revelaron ese día en mi graduación, esas personas no eran compatibles. Saqué mi teléfono y le mostré algunos artículos de negocios que habían sido publicados recientemente sobre mi empresa. Su expresión pasó del shock a la incredulidad, a algo que podría haber sido arrepentimiento. Así que es verdad, susurró. Eres exitoso, realmente exitoso. Sí, dije simplemente. He estado construyendo esto durante años. Mientras tú y mi familia pensaban que estaba perdiendo el tiempo, estaba creando un imperio tecnológico. Carolina se limpió las lágrimas. Mateo, cometí un error. Un terrible error. Pero podemos superarlo, ¿verdad? Podemos intentarlo de nuevo. Negué con la cabeza lentamente. No, Carolina. No podemos. Y no es porque esté enojado o porque quiera castigarte. Es porque ambos merecemos algo mejor que tratar de resucitar algo que estaba fundamentalmente roto. Me incliné hacia adelante. Te deseo lo mejor. De verdad. Espero que encuentres a alguien que te ame de la manera que mereces ser amada. Pero esa persona no soy yo. Y tú no eres la persona correcta para mí. Ambos lo sabemos ahora. Ella lloró silenciosamente durante un momento antes de asentir. Tienes razón, yo solo. Esperaba que tal vez. Lo sé, dije gentilmente, pero a veces las esperanzas no son suficientes. Terminamos nuestros cafés en un silencio relativamente cómodo. Cuando llegó el momento de irnos, Carolina me dio un abrazo rápido. Gracias por encontrarte conmigo, dijo. Y Mateo, de verdad lo siento por todo. Yo también, respondí. Y lo decía en serio. Lamentaba que las cosas no hubieran funcionado. Lamentaba el tiempo perdido. Lamentaba la versión de nosotros que podríamos haber sido en diferentes circunstancias. Pero no lamentaba mi decisión de seguir adelante. Viéndola alejarse del café, sentí un capítulo cerrándose definitivamente. Carolina había sido una parte importante de mi vida, pero pertenecía a mi pasado, no a mi futuro. Y por primera vez en meses, me sentí completamente en paz con eso. Los siguientes meses trajeron cambios significativos para todos. La cirugía de mi madre fue un éxito completo. Se recuperó más rápido de lo que los doctores esperaban, probablemente porque la carga del estrés financiero había sido levantada. Cumplí mi promesa y pagué su alquiler durante 6 meses, dándoles tiempo para estabilizarse.
Mi padre encontró un trabajo mejor como supervisor de construcción para una empresa más pequeña pero respetable. El salario no era tan alto como su trabajo anterior, pero era digno y lo hacía sentir útil nuevamente. Lucas sorprendió a todos, incluyéndome a mí, al tomar en serio la condición de trabajar. Consiguió un empleo como tutor de matemáticas para estudiantes de preparatoria. No solo ganaba dinero decente, sino que descubrió que realmente disfrutaba enseñar. Es diferente cuando el conocimiento viene con responsabilidad, me dijo durante una de nuestras llamadas semanales que habíamos comenzado a tener. Antes, las cosas siempre fueron fáciles para mí. Ahora, trabajo por algo. Lo aprecio más. La terapia familiar fue difícil pero productiva. Todos asistíamos a sesiones semanales con la doctora Patricia Moreno, una terapeuta excepcional que no tenía miedo de confrontar problemas incómodos. En esas sesiones, desempacamos años de disfunción familiar, favoritismo y patrones tóxicos. Hubo sesiones donde lloramos, sesiones donde gritamos, sesiones donde simplemente nos sentamos en silencio incómodo. Pero lentamente, estábamos construyendo algo nuevo. Mientras tanto, mis negocios continuaron floreciendo. Andrés y yo finalmente aceptamos una oferta de inversión para nuestra segunda aplicación. $15 millones por 25% de la empresa. Esto nos dio el capital para expandirnos agresivamente. Contratamos a un equipo de 20 desarrolladores. Abrimos una oficina apropiada en el distrito tecnológico y comenzamos a trabajar en 4 proyectos nuevos simultáneamente. En una reunión de junta particularmente memorable, uno de nuestros inversionistas mencionó: Mateo, tienes 22 años y ya eres más exitoso que la mayoría de los emprendedores de 40 años. ¿Cuál es tu secreto? Pensé en esa pregunta por un momento antes de responder. Mi secreto es que pasé años siendo subestimado, y esa subestimación me dio la libertad de trabajar sin expectativas, sin presión, sin miedo al fracaso. Construí esto en privado, en silencio, porque nadie esperaba nada de mí. Y cuando las expectativas son cero, el único lugar al que puedes ir es hacia arriba. 6 meses después de mi graduación, organicé una cena familiar en la casa, mi casa. Contraté a un chef profesional y un pequeño equipo de servicio. La mesa estaba puesta elegantemente, con flores frescas y vajilla cara. Cuando mi familia llegó, podía ver su asombro ante la transformación de lo que solía ser su hogar. Durante la cena, mi padre se aclaró la garganta. Mateo, hay algo que queremos decirte. Los 3 intercambiaron miradas antes de que mi madre continuara. Hemos estado en terapia durante 6 meses ahora, trabajando en nuestros problemas individuales y familiares. Y la doctora Moreno nos ayudó a darnos cuenta de algo importante. Lucas tomó el relevo. Pasamos tanto tiempo enfocados en lo que pensábamos que la familia debería ser, en nuestras expectativas y presiones, que fallamos en apreciar lo que realmente teníamos. Mi padre asintió. Teníamos un hijo extraordinario justo frente a nosotros, haciendo cosas extraordinarias, y estábamos tan cegados por nuestras propias inseguridades y prejuicios que no pudimos verlo. Su voz se quebró ligeramente. Mateo, no solo lo sentimos por cómo te tratamos, estamos comprometidos a hacer el trabajo para asegurarnos de que nunca vuelva a suceder. Mi madre agregó: queremos conocer al verdadero Mateo, no al que inventamos en nuestras cabezas. Queremos aprender sobre tu trabajo, tu pasión, tus sueños, y queremos apoyarte de la manera que siempre debimos hacerlo. Miré sus rostros, viendo sinceridad genuina allí. Aprecio eso, dije honestamente, y aprecio el trabajo que todos han estado haciendo. La terapia no es fácil, pero están comprometidos con ella, y eso significa más de lo que pueden imaginar. Levanté mi copa. Quiero brindar por nuevos comienzos, por familias que no son perfectas pero que intentan serlo mejor, por la honestidad, incluso cuando duele, y por el perdón, que no borra el pasado pero nos permite construir un futuro mejor. Todos levantaron sus copas. Por nuevos comienzos, repitieron. Esa noche, después de que mi familia se fue, me senté solo en la sala, reflexionando sobre el viaje que había tomado para llegar aquí, desde el joven inseguro que fue humillado en su graduación hasta el emprendedor exitoso que ahora era. El camino había sido más difícil de lo que jamás imaginé, pero había valido la pena. No por la venganza, que había resultado ser mucho menos satisfactoria de lo que esperaba, sino por el crecimiento, la claridad y el entendimiento de mi propio valor que había ganado en el proceso. Mi teléfono sonó con un mensaje de Andrés. Gran noticia. Acaba de llegar otra oferta por la empresa.
$28 millones por 50%. ¿Qué piensas? Sonreí. Recházala, respondí. Esto apenas está comenzando. Vamos a construir algo que valga 100 millones en 3 años. Su respuesta fue un emoji de fuego seguido de: esa es la actitud. Vamos a cambiar el mundo, hermano. Y mientras guardaba mi teléfono y apagaba las luces de la casa, supe que teníamos razón. Este era apenas el comienzo. La venganza había evolucionado en ambición. El dolor se había transformado en propósito. Y el joven que una vez fue desechado por su familia, ahora estaba construyendo un legado que nadie podría ignorar. Las acciones tienen consecuencias. Mi familia había aprendido eso de la manera más dura. Y yo había aprendido que a veces la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron, sino construir algo tan extraordinario que tengan que reconocer exactamente lo que perdieron cuando te subestimaron. Pero más importante aún, había aprendido que mi valor nunca dependió de su validación. El éxito que había construido era mío, ganado a través de mi propio trabajo, ingenio y determinación. Y eso era algo que nadie podría quitarme jamás. Un año después de mi graduación, organicé el evento que solidificaría públicamente todo lo que había logrado. Había decidido hacer una presentación pública de nuestras aplicaciones en un evento tecnológico importante, el Tech Summit Regional, que atraía a inversionistas, emprendedores y medios de comunicación de todo el país. Había reservado el espacio principal para presentaciones, el tipo de escenario que normalmente estaba reservado para CEOs de empresas establecidas, no para alguien de 22 años. Pero nuestro historial hablaba por sí mismo. 3 aplicaciones exitosas, millones de usuarios, ingresos anuales superando los $8 millones. Éramos la historia de éxito que todos querían conocer. Invité a mi familia, por supuesto, pero también invité a otros. Antiguos profesores que habían dudado de mí, compañeros de clase que me habían visto como mediocre. Y sí, incluso Carolina, quien sorprendentemente aceptó la invitación. No era crueldad lo que me motivaba, sino un deseo de cerrar completamente ese capítulo de mi vida. Demostrar no solo a mi familia, sino a todos los que me habían subestimado exactamente quién había llegado a ser. El día del evento, llegué temprano para revisar la presentación una última vez. Andrés estaba allí también, nervioso pero emocionado. ¿Listo para esto?, preguntó. Más que listo, respondí. Hemos trabajado un año completo para este momento. La sala se llenó rápidamente. Vi a mi familia sentarse en la quinta fila. Mamá, papá y Lucas, todos vestidos formalmente, luciendo orgullosos pero también nerviosos. Carolina estaba sentada cerca del fondo, acompañada por el tipo con el que la había visto en redes sociales. Me dio una pequeña sonrisa cuando nuestras miradas se cruzaron. El presentador me introdujo con entusiasmo. Damas y caballeros, es mi placer presentar a Mateo Herrera, CEO y cofundador de Vanguard Technologies, cuyas aplicaciones innovadoras han revolucionado cómo los jóvenes profesionales manejan sus finanzas, inversiones y educación financiera. Con solo 22 años, Mateo ha construido un imperio tecnológico valorado en más de $30 millones. Por favor, den la bienvenida a Mateo Herrera. El aplauso fue ensordecedor. Subí al escenario, mi corazón latiendo rápido pero mi mente completamente clara. Las luces brillantes me cegaban parcialmente, pero podía ver las siluetas de la audiencia, cientos de personas esperando escuchar mi historia. Comencé con una verdad simple. Hace exactamente un año, me gradué de la universidad. Fue uno de los días más difíciles de mi vida, no porque los estudios fueran duros, sino porque ese fue el día en que mi familia me dio un boleto de ida y me dijo que ya no tenía un lugar en su hogar. El silencio en la sala era absoluto. Podía ver a mi familia en la audiencia, sus rostros pálidos. Ese día, continué, acababa de vender mi primera aplicación por $8 millones, pero nadie lo sabía. Mi familia pensaba que yo era un fracaso, que había desperdiciado mi educación, que nunca llegaría a nada. Pausé, dejando que esto se asimilara. ¿Por qué les cuento esto? No para avergonzar a mi familia, quienes están aquí hoy y con quienes he trabajado duro para reconstruir nuestra relación. Les cuento esto porque creo que muchos emprendedores, especialmente los jóvenes, enfrentan dudas similares. Las personas que se supone que deberían apoyarte, te subestiman. Te dicen que tus ideas no funcionarán, que deberías conseguir un trabajo real, que estás perdiendo el tiempo. Sonreí.
sintiendo la energía de la sala cambiar. Pero aquí está la verdad. A veces, ser subestimado es el mayor regalo que puedes recibir. Cuando nadie espera nada de ti, tienes la libertad completa de crear sin miedo al fracaso, sin presión de expectativas, sin el peso de decepcionar a otros. Hice clic en la presentación, mostrando las estadísticas de nuestras 3 aplicaciones. En los últimos 4 años, mientras supuestamente perdía el tiempo, mi socio Andrés y yo construimos esto. Los números en la pantalla eran impresionantes. 5 millones de usuarios activos, 8 millones de dólares en ingresos anuales, una tasa de crecimiento de 300% año tras año. Y esto. Hice clic de nuevo. Es lo que estamos construyendo ahora. Revelé por primera vez nuestros 4 nuevos proyectos, cada uno dirigido a diferentes aspectos de la educación financiera y el empoderamiento económico. Las proyecciones mostraban un crecimiento potencial a 100 millones de dólares en 3 años. El murmullo en la audiencia creció. Pero más importante que los números, dije, mi voz bajando pero amplificada por el micrófono, es el impacto. Hemos ayudado a 500,000 de personas jóvenes a escapar de deudas. Hemos educado a 2 millones de personas sobre inversión inteligente. Hemos dado herramientas a una generación para tomar control de sus futuros financieros. Miré directamente a donde estaba sentada mi familia. A todos los que están aquí hoy que tienen familias que dudan de ustedes, que tienen personas en sus vidas que no creen en su visión, quiero decirles esto. Usen esa duda como combustible. Demuéstrenles que están equivocados, no por venganza, sino porque ustedes saben su propio valor incluso cuando otros no lo ven. El aplauso comenzó lentamente, luego creció hasta convertirse en una ovación de pie. Vi a mi madre limpiándose las lágrimas. Mi padre aplaudía vigorosamente, su expresión una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Lucas estaba de pie, aplaudiendo con una sonrisa genuina. Incluso Carolina estaba aplaudiendo, aunque su expresión era compleja, tal vez reconociendo lo que había perdido. El resto de mi presentación cubrió los aspectos técnicos de nuestras aplicaciones, nuestros planes de expansión y nuestra visión para el futuro. Pero ese momento inicial, esa revelación vulnerable de mi historia, fue lo que resonó. Después, durante la sesión de networking, fui abordado por innumerables personas. Inversionistas querían programar reuniones. Otros emprendedores querían compartir sus propias historias de ser subestimados. Reporteros querían entrevistarme. Era abrumador pero también validador. Mi familia esperó pacientemente hasta que la multitud se dispersó antes de acercarse. Mi madre me abrazó primero, llorando abiertamente. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró, «y tan arrepentida de que tuvieras que pasar por todo eso solo». «No estuve completamente solo», dije, señalando a Andrés, quien estaba hablando con inversionistas cerca. «Tuve personas que creyeron en mí cuando más lo necesitaba». Mi padre extendió su mano. Luego la retiró y me abrazó en su lugar. «Tu presentación fue extraordinaria», dijo, su voz ronca. «No solo por los números o el éxito, sino por tu honestidad, tu vulnerabilidad. Eso requiere más valentía de la que yo he tenido en toda mi vida». Lucas me dio un golpe en el hombro. «Hermano mayor, eres oficialmente mi héroe. Y no solo por el dinero o el éxito, por cómo te levantaste después de tocar fondo, por cómo encontraste una manera de perdonarnos cuando no lo merecíamos». Sonreí a mi hermano menor. «Todos merecen segundas oportunidades, Lucas. Y has estado aprovechando la tuya. Estoy orgulloso de ti también». Carolina se acercó finalmente, su novio esperando respetuosamente a unos metros de distancia. «Mateo, esa fue una presentación increíble», dijo, su voz suave. «Gracias por invitarme. Necesitaba ver esto. Necesitaba entender realmente qué perdí». «Carolina», dije gentilmente, «no perdiste nada. Encontramos que no éramos compatibles de la manera que necesitábamos ser. Y está bien. Te ves feliz ahora». Ella miró hacia su novio y asintió. «Lo estoy, y espero que tú también encuentres esa felicidad, Mateo. La mereces». Nos abrazamos brevemente, un cierre apropiado para ese capítulo. Esa noche, después de que el evento terminó, Andrés y yo nos sentamos en el bar del hotel, todavía procesando todo lo que había pasado. «Hoy fue enorme», dijo, levantando su cerveza. «Tenemos 3 nuevas reuniones con inversionistas importantes la próxima semana, una oferta de entrevista en CNN Tech
y al menos 20 solicitudes de sociedades. Es surreal, admití. Hace un año estaba siendo echado de mi casa de graduación. Hoy estoy siendo cortejado por algunos de los inversionistas más importantes del país. Andrés me miró seriamente. ¿Te sientes vengado? ¿Valió la pena todo esto? Consideré su pregunta cuidadosamente. Honestamente, la venganza dejó de importar en algún punto del camino. Lo que importa es que construimos algo significativo. Ayudamos a personas, creamos valor, y en el proceso, me encontré a mí mismo. Descubrí mi valor independientemente de lo que otros pensaran de mí. Tomé un sorbo de mi propia cerveza. Mi familia ha cambiado. Yo he cambiado. Nuestra relación es diferente ahora, más honesta, más equilibrada. No es perfecta, pero es real de una manera que nunca lo fue antes. Andrés asintió. ¿Y Carolina? ¿Algún arrepentimiento ahí? Ninguno, dije con honestidad. Ella era parte de mi vida cuando yo era una persona diferente. Ahora ambos somos diferentes. Y está bien. Mi teléfono sonó con un mensaje de mi madre. Mateo, tu presentación hoy me hizo darme cuenta de algo. No solo estoy orgullosa de tu éxito, estoy orgullosa de tu carácter, de tu resiliencia, de tu capacidad de perdonar sin olvidar. Eres un hombre extraordinario, y me siento honrada de ser tu madre, aunque no merezca ese título. Leí el mensaje a Andrés, quien sonrió. Eso es progreso real. Sí, concordé. Sí, lo es. Los siguientes 6 meses trajeron un crecimiento explosivo. Cerramos una ronda de financiación Serie A de $20 millones. Lanzamos 2 de nuestras 4 nuevas aplicaciones con gran éxito y expandimos nuestro equipo a 50 empleados. Nos mudamos a una oficina mucho más grande con vista al horizonte de la ciudad. Empecé a recibir invitaciones para hablar en conferencias, universidades y eventos empresariales. Mi historia, la del joven que fue echado en su graduación solo para construir un imperio tecnológico, resonaba con personas de todos lados. En cada presentación, compartía las lecciones que había aprendido. Que el valor propio no depende de la validación externa, que ser subestimado puede ser una ventaja, que el perdón es posible pero requiere trabajo genuino de ambas partes. Mi relación con mi familia continuó mejorando. Las sesiones de terapia habían disminuido a 2 veces al mes, pero todos seguíamos comprometidos con el proceso. Habíamos desarrollado nuevas tradiciones, cenas mensuales rotando entre sus lugares y los míos, llamadas telefónicas semanales donde compartíamos verdaderamente sobre nuestras vidas, apoyo mutuo en momentos difíciles. Lucas se había convertido en un hermano real, alguien con quien podía hablar sobre desafíos y celebrar éxitos. Me consultaba sobre decisiones importantes y yo valoraba sus perspectivas únicas. Nuestro padre, trabajando consistentemente en su nueva posición, había recuperado parte de su anterior confianza, pero ahora venía con humildad. Ya no se sentía la necesidad de probar su valía a través de sus hijos. Mi madre, completamente recuperada de su cirugía, había comenzado a voluntariar en una organización sin fines de lucro que ayudaba a familias de bajos ingresos con educación financiera. Tu trabajo me inspiró, me dijo una vez. Si puedes usar la tecnología para ayudar a millones, yo puedo usar mi tiempo para ayudar unos pocos directamente. En el 2º aniversario de mi graduación, organicé una pequeña celebración íntima. No fue grande ni ostentosa, solo mi familia cercana, Andrés, Roberto y algunos otros amigos clave que habían estado conmigo durante el viaje. Nos reunimos en la casa, mi casa, con comida casera preparada por mi madre y conversaciones que fluían naturalmente. Durante la cena, pedí la atención de todos. Hace 2 años, comencé. Este día representó uno de los puntos más bajos de mi vida. Pero mirando hacia atrás ahora, puedo ver que también fue el comienzo de algo extraordinario. Miré a mi familia. Mamá, papá, Lucas, ustedes me lastimaron profundamente. Pero ese dolor me obligó a enfrentar verdades sobre mí mismo, sobre lo que quería de la vida, sobre mi propio valor. Y aunque nunca elegiría pasar por eso nuevamente, no cambiaría donde estoy ahora. Mi padre tenía lágrimas en sus ojos. Mateo, no pasará un día sin que lamentemos cómo te tratamos, pero estás en lo correcto. Algo extraordinario salió de esa oscuridad. No solo tu éxito, sino la familia más fuerte y más honesta que estamos construyendo ahora. Mi madre agregó, has enseñado a todos nosotros sobre gracia, sobre perdón que no es débil sino increíblemente fuerte. Gracias por no renunciar a nosotros.
incluso cuando te dimos todas las razones para hacerlo. Lucas levantó su copa a mi hermano mayor, quien demostró que a veces los más subestimados tienen el mayor potencial. Y a la familia, imperfecta y en proceso, pero tratando cada día de ser mejor. Todos brindamos, y en ese momento sentí un cierre completo. La venganza que había buscado inicialmente se había transformado en algo mucho más valioso. Reconciliación genuina, crecimiento personal, y una comprensión profunda de que el éxito verdadero no se mide solo en dinero o logros, sino en las relaciones que construimos y las personas en las que nos convertimos en el proceso. 3 años después de mi graduación, Vanguard Technologies alcanzó una valoración de $120 millones. Habíamos expandido internacionalmente, nuestras aplicaciones estaban disponibles en 15 países, y teníamos planes de duplicar eso en el próximo año. Recibimos ofertas de adquisición de empresas de tecnología gigantes, pero Andrés y yo decidimos permanecer independientes, al menos por ahora. Queríamos construir algo duradero, no solo algo rentable. En una entrevista con una revista de negocios importante, el reportero me preguntó: Mateo, has logrado un éxito extraordinario a una edad muy joven. ¿Cuál es tu definición de éxito? Pensé cuidadosamente antes de responder. El éxito no es un número en una cuenta bancaria, aunque esos números ciertamente ayudan. El éxito es saber que creaste valor real para otras personas. Es poder mirar a tu familia y amigos y ver relaciones genuinas, honestas, construidas sobre respeto mutuo. Es levantarte cada mañana emocionado por el trabajo que haces, no porque tengas que hacerlo, sino porque eliges hacerlo. Continué. Pero tal vez lo más importante, el éxito es conocer tu propio valor independientemente de la opinión de otros. Es esa confianza interna que dice, soy suficiente, incluso cuando el mundo entero te diga que no lo eres. Esa es la lección más valiosa que aprendí de mi experiencia y es algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. El artículo fue publicado con el titular De rechazado a multimillonario, la historia de Mateo Herrera y cómo ser subestimado se convirtió en su mayor ventaja. Se volvió viral, compartido millones de veces en redes sociales. Recibí mensajes de miles de personas compartiendo sus propias historias de ser subestimados, de familias que no creían en ellos, de momentos dolorosos que eventualmente llevaron a crecimiento extraordinario. Respondí a tantos como pude, ofreciendo aliento y compartiendo las lecciones que había aprendido. Mi historia se había convertido en algo más grande que yo. Se había convertido en un símbolo de esperanza para cualquiera que alguna vez se sintió invisible, inadecuado o subestimado. Y aunque el camino había sido doloroso, no cambiaría ni un solo paso, porque cada paso me había traído hasta aquí, un joven que conocía su valor, que había construido algo significativo, que había aprendido a perdonar sin olvidar, y que había descubierto que a veces, los finales más dolorosos son simplemente el comienzo de algo extraordinario.